Hola, ¿qué tal amigos de Ultimátum Digital? Muy buenas tardes. Pues nos encontramos ya en la víspera del año 2021. Estamos a escasas horas para decirle adiós al 2020 y darle la bienvenida al año 2021. Un par de horas más y estaremos ya en el próximo año nuevo. Ya lo están haciendo así. Antes de presentar a mi colega Alejandro Muguel, quiero decir que ya están festejando, hace un par de horas ya festejaron los países de Europa del Norte y Asia, Australia, China, Japón, Corea del Norte, Nueva Zelanda, Kosovo, entre otros. Y a nosotros, Alejandro Auditorio, pues nos falta un par de horitas más para festejar el año 2021. Alejandro, muy buenos días, qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Tony? ¿Cómo estás? Muy buenos días, buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia de Ultimátum. Pues aquí estamos para tratar estos temas, ¿verdad? Vaya qué año. Este año va a ser recordado durante toda la vida, yo creo, ¿no? Va a quedar inscrito en los libros de los acontecimientos más importantes del siglo, ¿verdad? Si no es que del milenio. Así es, justamente. Y antes de comenzar a hacer una síntesis de los acontecimientos más relevantes que marcaron todo este año 2020 y lo que viene en el 2021, reciban un saludo cordial de nuestro director general, el licenciado Ahmed Samayoa Arce. Y en efecto, como dice bien nuestro subdirector general de Ultimátum, tiene toda la razón. Si algo marcó la agenda de vida, no solamente en el ámbito social, político y económico, fue sin duda alguna el COVID-19, esta pandemia que todavía está en todo el mundo. Y recordando algunos datos, Alejandro Auditorio, y con eso vamos a comenzar sobre la pandemia. Fíjate que fue el 17 de noviembre, del 2019, todavía antes del 2020, la fecha del primer caso en el mundo del COVID-19. El paciente cero sería una persona de 55 años que vivía en la provincia de Hubei, en China. Fue el epicentro de la epidemia que todavía tiene en vilo al mundo. Y hasta enero del 2020 se informó oficialmente el brote del virus en la ciudad de Wuhan, también en China. Y este primer caso fue declarado oficialmente en estos días del año 2019, Alejandro, y fue justamente en el caso de México, Alejandro Auditorio, el caso de México, el primer caso de COVID-19 se detectó el 27 de febrero del 2020 y de ahí, del 2020, pues vino todo el impacto que causó esta pandemia. Y el primer caso, curiosamente, ocurrió por un mexicano que estaba en el extranjero, estaba de viaje, según estaba en un viaje de negocios, salió de Europa y trajo el virus y aterrizó en territorio mexicano y oficialmente se detectó el 27 de febrero de 2020. Y de ahí en adelante, Alejandro, pues bueno, todo lo que impactó, todo lo que ya sabemos, y ahí empezó esta historia que sin duda alguna marcó la agenda de vida del planeta Tierra, Alejandro. Así es, en todo el mundo, ¿verdad? Y pues hablando de México, son patrones que se repitieron en todas partes, ¿verdad? No importó si eran naciones poderosas, potencias o eran países pobres, la pandemia les pegó a todos los sectores de la sociedad. No quedó uno solo sin haber sido impactado de manera negativa por las consecuencias de la pandemia del COVID-19, ¿verdad? Y en México, pues nos centremos en la República Mexicana, pues, ¿qué pasó? Se limitó la movilidad de gente, pues, que es lo que transmitió el virus de continente a continente, de nación a nación, ¿verdad? Se restringió la movilidad, vino el confinamiento, vino la necesidad de buscar formas para
dar clases a distancia, 25 millones de estudiantes a nivel nacional, 1.800.000 profesores tuvieron que adecuarse a las nuevas circunstancias para enseñar a sus alumnos a través de Internet, a través de WhatsApp, mensajes de teléfonos celulares, a través de la televisión, que ya luego el gobierno federal pues tuvo que pues retomar ese mecanismo después de que pues la actual 4T había como que menospreciado a los medios tradicionales de comunicación, en este caso los electrónicos, la televisión y la radio, pues dieron que ese es un mecanismo muy eficaz para llegar a lugares más apartados de la República Mexicana a distancia. Y ahí vino pues el asunto de las clases, el acomodamiento, ¿no? La adecuación de los mecanismos para enseñar. También nos apartamos de eso, que fue muy importante, fue un parteaguas, no había ocurrido antes, buscar mecanismos para enseñar a larga distancia, ¿verdad? A distancia. Otro, pues la economía. Ya veníamos mal desde el año pasado y venimos a pique y ya ahorita ni es noticia, ya ni sabemos por dónde estamos. Se habían pronosticado que terminaríamos el 2019 en -8. Este sexenio entró con alrededor de 2 puntos arriba del crecimiento del Producto Interno Bruto, que son cantidades enormes de dinero que se pierden, cantidades enormes de empleo que se pierden, y pues el impacto negativo para todos los mexicanos, ¿no? Esos serían dos aspectos importantes precisamente que ha impactado la pandemia. Otros sectores, ¿no? El sector, pues, de la música, por ejemplo, los cantantes más famosos que necesitan ir a llenar un estadio de 5,000, de 10,000, de 20,000, de 30,000 personas, cero, y no hay todavía para cuándo. Y ahí podríamos hacer una enorme lista, pero creo que son los aspectos más relevantes en los que ha impactado la pandemia a nivel internacional y a nivel nacional en México, ¿no? Y el otro punto, en el tercero lo tocaría yo respecto de la pandemia, para cerrar mi comentario en ese tema, si me lo permites, pues fue el descubrimiento de la vacuna, ¿no? Fue muy rápida, el proceso que se hizo fue muy rápido, había como una especie de competencia entre los países más importantes del mundo que tienen mayor capacidad tecnológica, científica para realizar esas cosas, y eso también ayudó porque le echaron acelerador los científicos para encontrar una vacuna, ya la encontraron, ya la están aplicando, y ahora pues vamos a ver qué nos depara para el 2021 en ese sentido, porque es totalmente impredecible, aunque ya haya vacuna, ¿verdad? Así es, en efecto, el impacto que causó la pandemia del COVID-19 fue en todos esos sectores. También solo incluiría el turismo que quedó prácticamente hecho pedazos, hecho polvo, y aún en el estado de Chiapas apenitas empieza una pequeña recuperación muy menor todavía. Y con ello vino toda esta política de los semáforos, semáforo naranja, semáforo rojo, semáforo verde. Nosotros ya pasamos por el semáforo rojo, ahora estamos en el semáforo verde. La Ciudad de México, que ya pasó por todos los colores habidos y por haber, ahora está en semáforo rojo. Y dicho sea de paso, pues estos festejos de Año Nuevo será totalmente atípico, será diferente porque estará cerrado todo. Y como decía al principio Alejandro Auditorio, lo notamos en los festejos que ocurrieron ya por la diferencia de horario en Europa del Norte y en Asia. Sus festejos fueron también atípicos, fue con muy poquita gente, incluso estaban pasando los ensayos de cómo van a ser los festejos de Año Nuevo en Nueva York, en las principales ciudades, en Los Ángeles, en París. Va a ser bastante limitado, y la instrucción todavía de las autoridades gubernamentales, tanto a nivel internacional como nacionales y locales, es que nos mantengamos bajo resguardo, cuidado, en un confinamiento más discreto en el caso
de los lugares como Chiapas, que está en semáforo verde, y ha insistido todavía esta mañana en la reunión de Gabinete de Seguridad, el Ejecutivo del Estado, el doctor Rutilio Escandón Cadenas, a que tratemos de superar bien, siguiendo los protocolos de seguridad y festejando desde casa para que no se desaten nuevamente los contagios y Claro. aumenten. Y también hemos notado, en el caso específico, para ir cerrando este primer apartado del COVID que impacta y que sigue impactando, es que todavía los boletines del sector salud en el estado de Chiapas nos dan cuenta todos los días que hay de 12, 13, 14, hasta 15 casos diarios, una defunción cada 2 días. Hace 3 días recuerdo un boletín institucional del sector salud que hablaba de un caso de COVID de una niña menor de edad muy pequeña, no daba los detalles, pero decía que era una niña muy pequeña. En fin, quiere decir que todavía los casos siguen y por eso tenemos que seguir las recomendaciones. Y para cerrar, hasta hoy día, en este momento, los últimos datos oficiales del número de fallecidos por COVID cerramos el año con 124,897 fallecimientos por COVID en la República Mexicana. Sospechosos totales 403,947. Positivos en este preciso instante. Es información de tiempo real, 1,413,935 personas todavía con COVID, y sabemos que los lugares donde está el epicentro de estos contagios está en la Ciudad de México, el Estado de México, Tabasco, son los que más sobresalen con más casos, y por eso el llamado de todas las autoridades, empezando en el caso de Chiapas por el doctor Rutilio Escandón Cadenas, es que pasemos un año nuevo tranquilo, en paz, desde casa y saliendo solamente lo necesario. Y con ello, Alejandro, también que marcó esta agenda del COVID sin duda alguna, pues es esta parte que tú bien señalabas, la gestión de crisis del gobierno en relación a las vacunas. Ya están las vacunas, ya están circulando las vacunas, y como ayer comentábamos, de la atención de las vacunas que va a ir de manera progresiva. Hoy en la mañana el presidente de la República insistía en que sí va a haber abasto el 100% de la cobertura de las vacunas para todo el país. Y también, Alejandro, entramos en otro punto, lo que marcó la agenda también prácticamente del mes de octubre hasta estos días fueron estas afectaciones por fenómenos naturales como las lluvias. Empezamos justamente en octubre con una afectación de la tormenta tropical Gama, que fue en octubre, donde dejó afectaciones en 6 regiones y al menos 29 municipios en Chiapas. Y luego llegó Lota, te acordarás, llegó Lota también en noviembre, prácticamente de manera continua, afectando más municipios de Chiapas y más regiones. Y luego remató a finales de noviembre, a mitad de noviembre, ETA, que es así, ETA terminó afectando junto con otros 2 fenómenos naturales, terminaron afectando prácticamente más del 50% de la geografía chiapaneca, Alejandro, y también eso pues ha marcado la agenda de estos días, las afectaciones por las lluvias. Claro, así es. Pues en el ámbito político también yo señalaría otros 2 aspectos, ¿verdad? Las renuncias de altos funcionarios del presidente López Obrador. Los más sonados fueron pues el del secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, por diferencias con las decisiones del presidente de la República, la renuncia del jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo, que era un hombre muy cercano al presidente, que aparentemente pues trataba de influir en las ideas del presidente para que hubiera una mayor comunicación y mayor empatía con los empresarios más grandes de este país. Y pues los 2 se fueron y abiertamente se dio a conocer, aunque no lo hayan dicho ellos de propia voz. Bueno, Javier Jiménez Espriu sí escribió una carta donde decía que estaba en desacuerdo porque le hayan quitado el control de las aduanas a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y se la hayan dado pues a la Secretaría de Marina.
En fin, las dos renuncias estas, como las anteriores que ya ocurrieron en ocasiones anteriores, incluso del año pasado, pues lo que llama la atención es que la mayoría de los funcionarios, si no es que todos los que han renunciado del gabinete del presidente López Obrador, ha sido por divergencias, por diferencias en opiniones y en decisiones que toma el presidente López Obrador de manera directa, sin tomar en cuenta a los propios titulares de las dependencias que también tienen un proyecto, tienen una trayectoria, tienen una forma de haberse ganado el nombre y bueno, pues no se arriesgaron a que las decisiones que se estuviesen tomando pues vinieran a impactar en contra de ellos mismos, ¿no? Entonces, esas dos renuncias son las que yo recuerdo. Ya sabemos que hubo otras, pero han sido en el año pasado, por ejemplo, hubo varias, ¿no? Pero en este año yo diría que marcaron estas dos. Y el manejo de la pandemia total, ¿no? Desde el inicio hasta ahora, siempre ha quedado ya la percepción entre la gente informada de este país que el gobierno federal no ha manejado adecuadamente la pandemia, la crisis sanitaria, que han sido muy laxos, que han actuado de manera incluso irresponsable con el asunto incluso de cubrebocas, que desde un inicio se recomendaba a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud, el Premio Nobel de Química, Mario Molina, que falleció ya, pero ya había hecho estudios científicos de que sí ayuda a protegerse de los contagios del COVID-19 y a pesar de eso el gobierno federal ha estado insistiendo en que no era necesario y predicaban con el ejemplo, ¿verdad? No lo ha usado el cubrebocas el presidente López Obrador, a menos que se suba a un avión o que vaya a Estados Unidos, ahí sí lo usa, ¿verdad? Y lo contradictorio, ahora que ya estamos ya en la segunda fase crítica del COVID, ya veo que la mayoría está usando el cubrebocas, están haciendo hasta campañas, hasta programas, sí. Buscando que la gente lo use, ¿no? Entonces, esos dos aspectos también me parecen trascendentes a nivel nacional, las renuncias de altos funcionarios y el manejo inadecuado de la pandemia de parte del gobierno federal. Así es, y mientras todos estábamos en rojo, amarillo, lo que nunca dejó de tener semáforo límites fue el calendario electoral, Alejandro Auditorio. Eso siguió avanzando, siguió caminando. Hubieron muchas reformas constitucionales en materia electoral, tanto a nivel nacional como local. Recordamos las locales que se cambió y en los últimos semanas regresó el código electoral anterior. Esa también está marcando la agenda de mitad del año hasta este año que termina y por supuesto que veremos más situaciones en el 2021 en materia electoral. Y bueno, ahí también pues hubieron renuncias en el caso ya en la víspera electoral y dos de las renuncias que fueron que llamaron la atención fue la del fiscal general, el maestro Jorge Llave Navarca, y del secretario de gobierno, el maestro Ismael Brito Mazariegos. Y obviamente venían ellos, ahora es pública la información, esta confrontación que traían ambos, uno que era el segundo del gabinete principal del organigrama, el maestro Brito Mazariegos, un poco confrontado con quien procuraba la justicia en el estado de Chiapas. Hoy ya están en la cancha electoral, ambos ya están en la cancha electoral, se presume que estén ya pues trabajando justamente para alcanzar sus intenciones electorales. Y bueno, esa situación nos tiene a todos así, el tema del proceso electoral. Y esto se va a ir cobrando mayor fuerza, va a ser más intenso en los próximos días, Alejandro, el tema electoral para cerrar el año y comenzar el 2021. Así es, y ese es otro tema, ¿verdad?, que nos va a dar mucho de qué hablar, porque a pesar de que ya hubo ensayos en Coahuila y en Hidalgo, donde hubo elecciones este año, ensayos me refería yo a cómo van a ser las campañas, ya ves que también es muy común y necesario incluso los mítines
¿no? Masivos. Los políticos les encanta hacer mítines masivos para mostrar fuerza. Pues esos esquemas van a tener que cambiar. A la hora de ir la gente a votar, también ahí en Coahuila y en Hidalgo ya se ensayó la forma, la sana distancia, usar cubrebocas, usar gel antibacterial, todas esas cosas van a tener que respetarse en las elecciones que vienen porque no vamos a estar todavía totalmente controlada la pandemia, no va a estar totalmente controlada, así que ya vayámonos haciendo la idea de cómo van a, por ejemplo, los mítines, cómo van a ser sus actos de campaña de los políticos, cómo va a ser el día de las elecciones, el día de las votaciones, todo eso también pues va a marcar a este 2021 precisamente porque pues se hace necesario, va a ser muy necesario, va a ser indispensable que se cuiden muchos aspectos de la forma de realizar una campaña política y la forma de ir a votar el día de los comicios. Van a ser, recordemos, el primer domingo de junio, estará realizándose la elección intermedia a nivel federal para elegir a 300 diputados federales y de manera indirecta otros 200, van a ser 500 en total, 15 gobernadores, y aquí en el estado de Chiapas, pues renovar 123 alcaldías y 40 diputados del Congreso del Estado, ¿no? Entonces, ese va a ser otro punto muy importante. Recordemos que el inicio del proceso electoral va a ser el 10 de enero. Ya estamos a semana y un par de días aproximadamente, y una vez que se declare iniciado el proceso electoral a nivel local, pues ya vendrá otra vez otra dinámica, ¿no? Porque hay un calendario que cumplir, ya vamos a saber cuáles van a ser los candidatos de tal o cual partido, por qué distritos, por qué municipios. Bueno, la cosa se va a poner sabrosa en ese sentido, ya en breve. No, y así es, y además ya está sabroso el ambiente, la atmósfera ya está bastante caliente. Recordemos que en efecto, como bien dices, Alejandro, el 10 de enero comenzamos literalmente el proceso electoral en un ambiente atípico, justamente porque todavía sigue incidiendo Claro. el COVID. Está intenso en Tuxtla Gutiérrez, que no se ha definido quiénes van a ser los candidatos. Ahí están los amarres, los encontronazos, las alianzas, los convenios en todo el territorio chiapaneco. En Tapachula está muy intenso, Comitán, San Cristóbal, todavía no hay candidatos y, como bien dices, va a ser diferente la manera de comunicar los candidatos hacia sus electores, y seguramente, como hoy día estamos viendo que todo se dirime en las redes sociales, que ahí están los golpeteos sin ningún límite, y eso va a continuar cuando inicie el proceso electoral el 10 de enero. Y pues vamos a ir cerrando, Alejandro. Prácticamente estamos a 5 minutos de cerrar en esta síntesis bastante apretada de lo que nos dejó el 2020 y de lo que viene el 2021. ¿Qué viene en el 2021? Pues es un deseo enorme de todos los mexicanos, de todos los chiapanecos. Punto número uno, que haya una estabilidad económica, que haya una estabilidad sanitaria, que la gestión de crisis que está haciendo el gobierno federal y estatal vaya consolidándose en el caso de atención para que todos los mexicanos tengan la vacuna y obviamente aprender a convivir con este virus cuando inicien las clases. Algún día va a iniciar las clases, no sabemos exactamente cuándo. Hay avisos que va a ser en tal día de enero, que ya se alargó a febrero. Todavía no hay nadie que diga este día va a ser, y además cómo sería el regreso a clases. Vamos a comenzar el año 2021 con todas estas expectativas: el ambiente electoral, el ambiente todavía sanitario por el COVID, la recuperación económica, y bueno, es el deseo, Alejandro, y con eso estaríamos cerrando. Tu último comentario, como es el deseo también de toda esta casa editorial Ultimátum, que a todos nos vaya muy bien,
que hagamos lo mejor que podamos hacer, lo correcto que podamos hacer en todos los sentidos, en todas las áreas de nuestra vida, para que tengamos una mejor expectativa, una mejor esperanza en el próximo 2021. Y pues ha sido los comentarios que ha vertido también nuestro director general, el licenciado Ahmed Samayoa Arce, y toda su familia, nuestros directivos, la licenciada Nilsa, la licenciada Hasia y todos los que hacemos posible esta empresa de comunicación que se llama Ultimátum, Alejandro. Así es, Tony. Pues mira, yo cerraría mi comentario en que he estado reflexionando respecto de cuáles podrían ser los grandes temas del 2021, ¿verdad? Yo creo que el tema del COVID va a pasar a segundo o tercer término. Yo creo que el principal problema que nos va a dar más dolores de cabeza tanto a los mexicanos como al gobierno va a ser la economía. Va a necesitar este país del talento, de la inteligencia, de la voluntad política de los gobernantes para que busquen mecanismos que ayuden a reactivar la economía, que ayuden a que haya más empleos. Yo creo que eso va a ser la preocupación principal del próximo año. Seguramente, pues el segundo va a ser las elecciones. Llama mucho la atención, atrae mucho la atención de los políticos y los ciudadanos, ¿verdad? Cada uno en sus propios territorios. Me imagino que va a ser el segundo tema más importante, y el tercero necesariamente tendrá que ser también el manejo ya más controlado de la pandemia ya con las vacunas, ¿no? Entonces, sí, yo creo firmemente en que el aspecto económico es el que va a estar en primer lugar el próximo año. Ojalá que el gobierno federal, los gobiernos de los estados tomen decisiones adecuadas para ayudar a las microempresas, para ayudar a que se instalen nuevas empresas del exterior, las extranjeras, las grandes cadenas que generan empleo, las empresas nacionales, que haya forma, que haya mecanismos que atraigan la inversión para generar empleos y para ir saliendo poco a poco de la crisis. Esta crisis económica en la que ha caído el mundo no va a solucionarse de un momento a otro, va a tardar años. Han dicho que a veces podría llevar hasta 10 años para volver al punto en que estábamos antes de la pandemia. Ojalá y fuera menos, ¿verdad? Y bueno, de todas maneras, cada país maneja de manera distinta esos asuntos, y ojalá que en nuestro país nuestros gobernantes hagan lo correspondiente para que ayuden a la economía de todos los mexicanos. Así es, Alejandro, pues con tus comentarios cerramos este último programa del año en este espacio informativo de Ultimátum Digital MX, deseándole lo mejor del año a usted y a su familia, siguiendo todos los protocolos de seguridad, de sanidad del sector salud. Seguramente nos puede ir mejor. Así que nos despedimos, Alejandro, y nos vemos el próximo año. Claro que sí, muchas felicidades a todos, cuídense, que sea un año próspero a pesar de las dificultades. No hay que bajar los brazos, hay que estar siempre pensando en forma positiva, y de esa manera todos juntos seguramente ayudaremos a salir de la crisis a este país. Perfecto, pues nos vamos. Muchas gracias por seguirnos a todos. Gracias sobre todo a usted que hace posible que Ultimátum MX y también en su versión impresa continúe y siga adelante. Nos vemos el próximo año. Feliz año nuevo. Cuídese. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto.